Esta nueva etapa política de la Ciudad de México se está concentrando en el ciudadano, en ponerlo al centro de las políticas públicas. Y la nueva Constitución es una prueba de ello, ya que abre la posibilidad a que existan iniciativas ciudadanas y ahora tendrán que trabajar de la mano ciudadanos y legisladores. Pero, ¿en verdad analizan todas las iniciativas ciudadanas? ¿Cuál es el proceso para que usted o yo llevemos una propuesta al Congreso? Para hablar de frente sobre estos temas, se encuentra con nosotros la diputada Leonor Gómez, quien es integrante de las comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción, Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Autoridad Superior de la Ciudad de México y puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Diputada Leonor Gómez, bienvenida. Gracias por estar aquí conmigo esta noche. No, yo te agradezco la invitación y el permitirme estar aquí en este espacio. Al contrario. A ver, platícame, ¿cómo le podemos hacer los ciudadanos comunes, aquellos que no conocemos cuál es el procedimiento adecuado para llegar y presentar una iniciativa de ley? Porque suena muy complicado. Al final de la jornada, yo como ciudadana común puedo llegar y decir, a mí me preocupa la inseguridad. Por ejemplo, el caso de los niños de la calle. Niños que están a las 10, 11, 12 de la noche, de 3, 4 años, pidiendo limosna en la vía pública, que están expuestos a que se los roben, a que los violen, a que simplemente los atropellen, ¿no? Y los padres o madres de estas criaturas, bien, gracias. A mí me preocupa como ciudadana esto de manera importante, pero ¿cómo le puedo hacer para llegar contigo y decirte, Leonor, ayúdame, cómo le hacemos para presentar esta iniciativa y que la Ciudad de México tenga un rostro más humano y sobre todo más responsable con los menores de edad? En el caso que tú estás exponiendo, sería que hablas con una diputada y la diputada metería la iniciativa, pero no como ciudadana, sino como un diputado más. Exacto. Cuando es una iniciativa ciudadana, efectivamente es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y es un grupo de ciudadanos que se ponen de acuerdo y la ley marca que tienen que recabar el 0.13% de las firmas, o sea, de las firmas del padrón electoral. Imagínate, ¿cómo le vas a hacer? Sí. Está muy complicado. Bueno, en la Ciudad de México tenemos un grupo de organizaciones civiles que son muy activas y que sí pueden meter este tipo de iniciativas y están completamente dedicadas a ciertos temas. O sea, tenemos una infinidad de asociaciones metidas en el tema de transparencia. Pero es decir, cada tema requiere de la firma otra. Sí, no, cada bueno, iniciativa ciudadana. Imagínate. Y si logras el 0.25 de las firmas del padrón electoral, tu iniciativa, además de ser ciudadana, ya adquiere el nivel de preferente. Entonces, tiene como preferencia ante otras iniciativas. O sea, es como si compraras Premier. Es como que ya te lo está pidiendo toda la sociedad, entonces hay que escucharla, ¿no? Anda, pues. Fíjate, esto es interesante. Yo creo que lo que valdría la pena sería buscar cómo facilitarle a los ciudadanos y no se las hagan tan complicadas. Pero no está tan complicada. O sea, sí es muy complicado por el número de firmas que necesitas. A eso me refiero. Pero yo creo que el Congreso de la Ciudad de México en este momento es un Congreso mucho más abierto en el que, pues yo creo que los diputados escuchamos a la ciudadanía y estamos dispuestos a encabezar sus causas. Otro tema que ciertamente nos preocupa a los ciudadanos, la transparencia, la corrupción. Esa ha sido una constante en el discurso político de los últimos tiempos. Pero ¿cómo acabar con la corrupción? No se acaba por decreto, y eso lo sabes tú perfectamente bien. Es decir, eso se llama educación, se llama principio, se llama conciencia, se llama respeto elemental. ¿Cómo lograr que todo eso que el presidente López Obrador nos ha vendido, ¿no? Él no es corrupto, él es incólume, él es un hombre que siempre ha mantenido una conducta
intachable en lo que se refiere a corrupción. ¿Cómo hacer para que este ejemplo o esta vida se adopte por parte de muchos ciudadanos que se dedican a delinquir? Yo creo que el tema de la corrupción y de la transparencia es un tema de cambio de cultura social, ¿no? Como sociedad tenemos que cambiar. Nosotros en el Congreso de la Ciudad de México estamos comprometidos con el Parlamento abierto y esto quiere decir que cualquier ciudadano puede accesar a nuestra información y a la información del Congreso. El derecho a la información es un derecho humano. Claro. Que los ciudadanos muchas veces no sabemos que lo tenemos. Y es importantísimo que los ciudadanos aprendamos que es un derecho al que no accesamos porque muchas veces no conocemos cómo se hace. Claro. Pero cualquiera puede pedir a transparencia la información que quiera y tiene derecho a recibirla. Ahora, ¿qué tan válido es que los servidores públicos, fíjate la pregunta que te hago, lleguen y digan, no, pues yo tengo propiedades y tal, pero para que no vayan en contra mía, pues lo pongo a nombre de mi cónyuge o a nombre de mis hijos? Y entonces cuando me rascan, pues yo no tengo nada a mi nombre, es de mi esposo o de mi esposa o de mis hijos. Ustedes rásquenle, que yo ya, sabiendo que iba a ganar y iba a hacer y me iba a ir a todo dar, pues me deslindé de esa responsabilidad para que no me puedan responsabilizar de nada. Tenemos que cambiar como sociedad. Esa es una práctica también, que le he conocido desde hace muchos años. Esto no es nuevo. Sí, ¿no? Esto se ha aplicado toda la vida. Exactamente. Pero también hay casos en los que la familia a lo mejor tenía esos bienes. Lo que pasa es que ya estamos tan ciscados, ¿no? Claro. Como dice la gente, estamos tan ciscados que ya desconfiamos de cualquier cosa, pero... Absolutamente. Pero estamos cambiando. La transparencia en este país algún día será posible. Estamos trabajando en ello, estamos abonando el granito de arena que nos corresponde. Pues nosotros desde el Congreso sí estamos completamente en Parlamento abierto. ¿Y el tema de mujeres, Leonor? El tema de mujeres, a mí yo estoy comprometida con ese tema. O sea, ¿qué vamos a hacer con el nivel de violencia que tenemos en la Ciudad de México? ¿Qué vamos a hacer en el momento en que no han hecho un delito grave, por ejemplo, los feminicidios? No, el tema de mujeres, hemos recorrido mucho, hemos trabajado mucho, somos herederas de mujeres que se ganaron el derecho a tener derechos y que, sin embargo, nos queda mucho por hacer todavía para poder ser iguales en la sociedad. Yo acabo de presentar una iniciativa sobre la violencia simbólica. A ver, platícame. La violencia simbólica es esa violencia que culturalmente hay sobre las mujeres, sobre razas y sobre ciertos segmentos económicos, que culturalmente te enseñan que la mujer es lo menos importante, es lo cosificado, o sea, culturalmente a la mujer la hacen así, ¿no? Como de menos. Hombre, tan es así que si matan a un señor es homicidio y si matan a una mujer, aunque sea feminicidio, pues no es delito grave. Ahí está la violencia simbólica. Entonces tenemos que visibilizar que aunque sea tu pareja, no tienes el derecho a tratar así a una mujer. Pero por supuesto que no, por supuesto. Pero ¿cómo vamos a cambiar esa mentalidad? Platícame, Leonor, porque yo, créeme, le doy vueltas y he visto campañas y he visto de veras mujeres comprometidas. Yo me considero una mujer comprometida con las causas de las mujeres. No, tú eres una mujer que ha hecho mucho a través de los medios de comunicación. Pero, Leonor, yo no veo el cambio de mentalidad. No, sí hemos cambiado mucho. No las mujeres. No, la sociedad como sociedad. Y los hombres. Mira, por ejemplo, mi abuela nació sin el derecho a tener derechos, porque ni siquiera éramos consideradas como ciudadanas. Así es. Entonces, ni siquiera el voto. Una mujer no podía ni siquiera tener dinero, ni tener propiedades, ni... Poco a poco las mujeres con esta lucha de visibilizarlo, de hablar de los temas, de hablar de las preocupaciones que tenemos, hemos ido cambiando. Las primeras legisladoras que hubo en este país fueron las primeras que pusieron sobre la mesa el tema de la violencia intrafamiliar. Sí, claro. Porque antes los hombres decían, eso es un tema de casa, de lo privado y ahí no nos vamos a meter. Bueno. Entonces, cuando llegan las mujeres empiezan a decir, pues sí es de lo privado, pero es de lo que afecta a todos como sociedad. Desde luego. Y se empieza a habber del tema y se empieza a cambiar la forma de verlo y la cultura alrededor de esto, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y sí, efectivamente, vemos nosotros que hay ciertas cosas que se han modificado en la ley, pero sí te puedo decir la queja permanente de muchas mujeres que en el momento en que presentan una denuncia son doblemente victimizadas
por parte de los ministerios públicos y de los jueces. Pero eso también está cambiando, Lolita, porque ¿De veras? ahora con la Secretaría, al convertir el INMujeres en Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Mujer trae ahora un programa en el que va a haber una mujer abogada en cada ministerio público para que esto no siga pasando. Para que las mujeres tengan otra mujer con la que se identifiquen y que sepa de lo que estamos hablando y ya no estén tan desprotegidas. Pues te propongo que un día vayamos tú y yo y hagamos un reportaje, ¿cómo la ves? Claro que Para sí, encantada. poder constatar lo que tú me estás diciendo, porque de verdad, muchas veces, bueno, ¿de qué hablamos? La mujer en muchos casos es la peor enemiga de la mujer. Ve tú, por ejemplo, el caso de esta niña Yalitza Aparicio, cómo la han atacado mujeres mexicanas y actrices. Eso es un caso de violencia simbólica ¡Qué tal cosa cual. más espantosa, verdaderamente! Sí. En lugar de ser las primeras como mujeres, como actrices y como mexicanas, de darle todo el apoyo y decir, Y de "Mi reina, aplaudirle, claro. adelante, qué maravilla y qué bueno que estás alcanzando ese sueño que yo no he alcanzado, porque también en la vida hay que tener honestidad, ¿no? Sí, Y claro. no pensar que nos merecemos todo. Hay otras que han hecho quizá un mejor papel, Sí, tenemos que aprender a aplaudir los éxitos de otras. ¿verdad? Porque cuando una llega, llegamos todas. Cuando una logra transformar algo, lo logramos transformar todas en nuestro entorno. Efectivamente. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Fumilayo fue una lideresa femenina y nacionalista nigeriana que organizó a las mujeres y a los desposeídos para luchar contra la injusticia. Para muchos nigerianos, Fumilayo era como Gloria Steinem, Malcolm X, Harriet Tubman y Martin Luther King en una sola persona. En su vida legendaria, se transformó en una educadora, activista política y comunitaria y era un paladín nacional en la lucha por los derechos de las mujeres en Nigeria. La historia de Fumilayo es una que ha sido poco reconocida fuera de Nigeria. La suya es la de una heroína con una voluntad de hierro, de una madre de los místicos y de los escribas. Fumilayo es considerada como la madre de África. Fue una poderosa fuerza en favor del voto femenino en Nigeria y ha sido descrita como la leona del Isabi por su liderazgo de las mujeres del clan Egba en su lucha contra impuestos arbitrarios. Dicen los nigerianos que al morir en 1978 se convirtió en el espíritu de la lluvia y que todavía les habla con una voz entre nubes de tormenta y truenos. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Fumilayo Ransom. Leonor, te agradezco No, yo muchísimo, te agradezco a ti, de Lolita. veras que Te hayas admiro estado mucho aquí, y qué es linda. un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, quedamos pendientes porque Sí. tenemos que ir a hacer ese reportaje Sí, tú y yo. porque ahorita las y a están- constatar que lo que que lo nos están digan haciendo. es cierto. Ok, yo no se puestísimo. pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.